podemos utilizar el mismo símil en la ufología. Hablamos de Anunnakis, hablamos de reptilianos, hablamos de no sé qué, y la ufología en ese nivel, en ese contexto, se difama, se pierde la garra, la fuerza, la fe, no solamente la fe católica, sino la fe en los misterios, en esos ovnis. Que, por cierto, ahora después le haré una pregunta que no tiene nada que ver con incienso y azufre. Pero, claro, don Manuel, ¿por qué no acepta la gente? E insisto en esta pregunta. En el mal, en esas legiones, como me pone. Legiones. La gente dice, nada, legiones no existen. Sí existen las legiones. Lo contesto. Ángeles y de Cuando no se puede ir contra una verdad, contra una evidencia, ¿qué se hace? Se bastardea. Entonces no hay mejor manera que desprestigiar la investigación ufológica mostrando un debate llano, bajo, sin ningún tipo de nivel, para que la gente lo interprete mal y diga, bueno, esta gente no está ni preparada ni nada, ni ninguna cosa. Don Manuel, quería hacerle ahora el momento de esa pregunta. Bien sabe que soy un estudioso de prácticamente 3 temas: geopolítica, militares, exorcismos y ufología. Le voy a preguntar. Me deleitan sus temas, me deleitan lo que hace. Le pregunto sobre la ufología. Pero qué bien. ¿OVNIs y extraterrestres, sí o no? Absolutamente. Absolutamente sí. ¿Cómo que no? Algunos discuten, ¿no? La teoría del centro de la Tierra. Otros discuten, ¿verdad?, de otros lados. Pero le voy a contar una cosa. Cuando yo tenía 18 años, la Tierra estaba caliente todavía, por mi edad, me tocó hacer el servicio militar. Bueno. Y fui seleccionado, en la Argentina, fui seleccionado como uno de los 18 miembros de lo que llamaba Compañía de Servicios para la Antártida Argentina. Yo estuve en la Antártida Argentina, en la base de Ejército Esperanza. Hay algunas fotos que andan dando vuelta por allí, en algún video, y estuve allí 3 meses y medio. Nos tuvimos un coronel que era el jefe de toda la base, un capitán que era el jefe de la compañía de soldados. Vivimos 3 meses y medio de día, estábamos en el verano antártico, nunca oscurecía. A la mañana trabajábamos 12 horas y media por día con descanso de mediodía cada 15 días. A la mañana temprano muchos de nosotros nos dedicábamos a desenterrar los perros que se movían la colita debajo, los perros de los trineos, increíble, impresionante. Y a mí me llevaron no por la fortaleza física, me llevaron por el conocimiento, digamos, de la vida en soledad para acompañar a otros compañeros del servicio militar, a otros chicos como yo, en verdad, a otros jovencitos como yo, frente a algo que se llama el síndrome del Weddell. El síndrome del Weddell es una alucinación que se recibe, ¿no es cierto?, en medio de ese desierto blanco. El mar de Weddell es el que separa, donde se unen los océanos, separa el continente, y ese desierto blanco produce cierta alucinación auditiva. ¿En qué consiste? Frente al quebranto de las soledades y solo escuchar el viento y los perros ladrar y trabajar con tanta firmeza, con tanto agobio. Bueno, produce la alucinación como si fuera el llamado de la sirena, pero que vivió Ulises, el llamado de la madre, el ser querido, la mamá generalmente, que vuelva a casa. Entonces la persona escucha que la mamá lo llama. Vení, hijo, te espero, vení a casa. Entonces mi tarea consistía en evaluar prácticamente en forma diaria o cada 48 horas, junto con el capitán y otros oficiales, yo un soldado, evaluar el estado anímico de mis compañeros. Para ver, entonces yo pedía, mándenme con este que no lo veo bien, mándenme con aquel, porque ellos ya conocían que mi experiencia en el seminario me había facilitado cierto equilibrio emocional ante la soledad. Entonces, y vivimos un acontecimiento. Yo estaba junto a un compañero trabajando bajo las casas, porque las casas se levantan sobre pilares debido a que el terreno es muy irregular, sobre pilotes,
y abajo había que sacar todo el hielo que se concentraba en el año. Bueno, esa era la tarea con barretas y pico y todo. Y el compañero que tenía al lado con el que yo había pedido me mira, sus ojos se vuelven se vuelven totalmente fríos, ojos que parecían muertos, me mira y me dice, me llama mi mamá, me voy a casa. Y empieza a correr hacia el mar de Weddell. Un mar donde uno ve, en lo cotidiano veía saltar a las orcas y veía la gaviota blanca al ras del agua para comer. Y la pingüinera estaba a pocos metros en la altura donde ponían sus huevos y donde cada uno en guardia avisaba la llegada de la gaviota que quería robarlo. Bueno, ese era nuestro paisaje. Y este muchacho sale corriendo. Yo aviso, un grito en ese desierto blanco hizo que me escucharan soldados y oficiales mucho más diestros que yo en la carrera y lo taclean, porque si uno cae en esas aguas, dura 1 minuto porque se congela la sangre y fallece del ataque cardíaco. Bueno, eso es lo que yo viví allí. En ese marco, el coronel Rich, el coronel que estaba ahí, me toca el hombro mientras estaba trabajando y me dice, venga, que a usted le tengo que decir algo. Sí, dígame, mire para allá, y me señala el polo. Yo nunca había hablado con él. Yo digo, acá me va a retar por algo. Nunca. Mire para allá, y me señala el polo. ¿Sabe qué? Le digo, no, coronel, ¿qué cosa? Ahí descienden los ovnis, en ese lugar, y yo los he visto. Dice, y pasan por ahí, y pasan muy bajo, hasta que no sé si se esconden allí o qué, pero ahí pasan. Y yo me quedé mirándolo. Iba a preguntarle, ¿y qué tengo que ver yo? ¿Por qué me lo dice a mí? Me mira y me dice, vaya, siga trabajando. Nunca me explicó por qué me lo comentó, nunca me dijo cuál había sido el caso particular de esto. Yo menciono todo lo anterior para que se vea el clima en el que estábamos viviendo, pero yo estaba hablando con un coronel, un hombre con una experiencia, no solamente en la base de Ejército Esperanza, que es la más próxima al continente, sino en la base Belgrano y otras que están donde se llega y no se puede volver a salir del lugar en un año, otra que cuarentena, y ahí en ese encierro sobrevivir y defender la soberanía de la patria. Muy bien, este hombre me lo señaló, me señaló eso, y tuve la oportunidad hace pocos meses de estar con un aviador retirado de la Fuerza Aérea Argentina, que fue el primer caso de avistamiento de ovni que él tuvo. Y lo cuento y lo relato porque yo lo llevaba a un encuentro a este hombre, que me había recibido tan amablemente en su casa, lo llevaba en el automóvil. Estoy hablando de un hombre que hoy tiene alrededor de casi 80 años de edad. Devoto cristiano, amorosa persona, muy, muy recto, muy prolijo como hombre de la milicia que era, honrando ese uniforme que había lucido durante todos sus años mozos y que a esas alturas ya lo tenían a él en un retiro efectivo. Y me dice, yo vi un ovni, saca él el tema, yo vi un ovni. ¿No, en serio? Sí, y me cuenta cómo él había, en una prueba de aviación, él avanzaba con su avión, probando un motor, y delante, de repente aparece esa luz blanca que empieza a moverse con él, que de repente se va debajo, él lo va diciendo por la radio, sube por encima del propio casco de su avión, él dice, apaga todas las luces, le dice al compañero, asustado, apagan todas las luces, y en ese mismo instante, cuenta él, ese aparato, ya a esa hora me dice ese aparato, escanea por completo todo el avión, lo escanea, pasa la luz como el escáner de la fotocopiadora, lo escanea por completo, en ese instante, que fue 1 minuto, todas las agujas se mostraban, ¿no es cierto?, enloquecidas, y después vuelve a ponerse de lado, adelante, y desaparece ante sus ojos con una velocidad impresionante. Él fue obligado más de 20 años a guardar este secreto en la Argentina bajo un expediente clasificado que luego se envió a Estados Unidos. Yo tuve a ese hombre en mi coche, estaba llevándolo a un lugar, lo paré el auto y cuénteme más. Y este varón, cuénteme más. Y este varón me dice, 20 años tuve este secreto hasta que me llamó la NASA y lo llevaron a dar conferencias en Estados Unidos
a un grupo selecto de investigadores, que nunca me dijo cuáles eran, pero que ciertamente él, después de todo ese tiempo, ya Estados Unidos desclasifica este documento para un sector y él es llevado, me dice, y yo conocí, tan sencillo, yo conocí así Estados Unidos, me pagaron todo, me pagaron el viaje, me pagaron, y estaba relatando uno de los eventos más grandiosos, pero el primero en la República Argentina. Bueno, uno dice, exorcista, mira con qué te encontrás. Y yo, como dije al principio, no creo en las casualidades, creo que este también es un evento que Dios quería que yo supiera, porque de ninguna manera se puede obviar la existencia de otras vidas, porque, y voy a hablar ahora de cómo se traduce el versículo del Génesis, y al séptimo día Dios descansó. No es así. Yo pregunté a un hermano estudioso, hebreo él, ¿no? Un gran hermano, que siempre me ha asesorado sobre las traducciones. Yo soy muy celoso de las traducciones bíblicas. Tengo en mi poder alrededor de 40 Biblias, así que cuando hago un sermón, mi mesa no alcanza para poder poner los libros, o acá investigo para ver qué dice tal versículo en otra versión. Bueno, quiero decir, lo del coronel, yo tenía 18, 19 años. Lo del coronel fue increíble. Y dije, ¿por qué este hombre me comenta esto? Lo de este hombre, que también me lo comentó a mí, ya me vino a certificar algo como que tenía que yo saberlo, después de tantos años. Y el versículo, concluyo con esto, dice en su original, el versículo dice, y al séptimo día Dios descansó. No, Dios cesó de hacer lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hacía otras cosas. Dios no puede no hacer. El Génesis mismo nos da sentido de la existencia de infinitas expresiones de vida y amor de Dios, que no se pueden reducir de ninguna manera a esta especie en que nosotros conocemos en este mundo. Si Dios cesó de hacer lo que estaba haciendo, quiere decir que hacía otras cosas. Por ejemplo, ¿qué? Otros universos, otros mundos, otras vidas, otras expresiones. Otras dimensiones, ¿verdad? Otras dimensiones. Qué gran... Fíjese, Carl Sagan, parece que hubiera estado preparado para esta pregunta hoy, ¿eh? Carl Sagan, y no fue así, estamos hablando espontáneamente, que todos lo sepan, ¿eh? Estoy hablando espontáneamente con don Sergio, que es demasiado amable y me deja seguir hablando. Cuando Carl Sagan escribe un libro que se llama El mundo y sus demonios. Y en ese trabajo, ¿qué dice él? Él habla clarito allí, en ese trabajo, que Ray Bradbury, por ejemplo, tan conocido de la ciencia ficción, había preguntado a algunos que habían sufrido abducción si pensaban que creían en Dios. Y dijo sí, y también en la Biblia. Y una de las cosas que más emocionó a Carl Sagan, que no era un creyente, escribiendo sus trabajos sobre el cosmos, una de las cosas que más impresionó siempre fue decir que Ray Bradbury colocaba en las manos de otras naturalezas, de otras especies, una Biblia. ¿Por qué no?